El proceso de negociación del Acuerdo de Escazú fue muy amplio en el sentido de buscar integrar las voces de los diferentes actores sociales en América Latina y especialmente de aquellas poblaciones vulnerables interesadas en plantear sus ideas sobre información, participación y justicia. Creo que fue un proceso muy interesante porque combinó distintos tipos de metodologías para involucrar a las personas. Por supuesto que estas negociaciones ocurren de manera presencial. Las 9 rondas de negociación se dieron en 9 ciudades diferentes de América Latina y del Caribe, y allí se disponía un salón formal en donde los representantes de los estados planteaban sus ideas sobre cada uno de los artículos y se iba conversando sobre el texto. Sin embargo, se combinó con otras metodologías que creo que es lo que es realmente novedoso de la metodología de negociación de Escazú, porque el 100% de las sesiones de negociación se transmitió a través de canales digitales y también se permitía la interacción de las personas por medio de chats. Fue muy significativo este proceso de transmisión de las reuniones y de las rondas de negociación, porque le permitió a las personas que jamás se habían acercado a un proceso de estos conocer cómo se dan estos diálogos que tradicionalmente estaban reservados para los negociadores, que se dan en otros tratados internacionales ambientales a puerta cerrada, donde tienes que contar con una acreditación que no es tan sencilla de conseguir y donde en la mayoría de los casos necesitas recursos, financiación, apoyo económico para poder desplazarte hacia ese lugar y enterarse de lo que se está conversando. Y lo que pasa en Escazú es que se conserva esa modalidad tradicional, pero también se permite que las personas puedan, desde la comodidad de sus casas y desde sus oficinas, acceder a las conversaciones a través de mecanismos que todos conocemos como YouTube, por ejemplo, en donde los países anfitriones organizaban toda la logística, contrataban los servicios de transmisión y las personas podían estar completamente enteradas de los diferentes momentos en los que iba pasando la negociación. Entonces yo creo que un tratado regional como es Escazú, que tiene en el corazón la participación ciudadana, no podía negociarse de otra manera que no fuera permitiendo que las personas participaran de la forma más amplia posible. Y claro, en la negociación tradicional también se dio un espacio de puertas abiertas en donde simplemente había que hacer un preregistro y las personas podían asistir a las salas de reunión, escuchar todo lo que se estaba conversando allí de manera muy amplia, muy transparente, muy divulgativa, y en donde además no habían requisitos extraordinarios o muy complejos de cumplir para poder hacerse parte de este proceso de negociación. En mi opinión, la experiencia de la negociación del Acuerdo de Escazú tiene muchas lecciones importantes que otras negociaciones podrían acoger, especialmente las que son más grandes, las de la Organización de Naciones Unidas, que no incorporan una participación tan amplia y multimodal como lo hizo Escazú. Yo creo que hay que seguir combinando los formatos. La pandemia nos enseñó que sí se puede hacer una alternación entre los diferentes mecanismos y entre las diferentes metodologías y que el resultado puede seguir siendo igual de bueno, igual de bien estructurado e igual de organizado. Y creo que algo muy interesante que ocurrió en el proceso de Escazú fue la creación de un mecanismo que se llama el Mecanismo Público Regional. ¿Y esto en qué consiste? En que las personas, a través de su correo electrónico, se inscriben en la plataforma de la CEPAL, que es una página web muy sencilla en donde simplemente hay un formulario, uno ingresa sus datos y con este mecanismo de público regional empieza a recibir trimestral o cada 4 meses
un correo informativo con los principales avances en esa época de la negociación, ahora de la implementación, de lo que va ocurriendo con el Acuerdo de Escazú, de los avances sobre eventos, actividades, reuniones, talleres, rondas oficiales, documentos que se están negociando, que se están discutiendo, la posibilidad de presentar observaciones a esos documentos, y eso lo mantiene a uno muy actualizado. Es algo muy sencillo porque muchas personas tienen acceso fácilmente a su correo electrónico y esto viabiliza la posibilidad de que el acuerdo llegue a más personas en todos los países de América Latina, pero también es muy interesante y que se relaciona con lo que comentaba sobre la experiencia de negociación del Acuerdo de Escazú y sus diferentes metodologías y modalidades, y es que permitió también el involucramiento de personas y de organizaciones de otras latitudes del planeta, como especialmente de Europa y de América del Norte, que estaban interesados en el proceso de negociación de Escazú y que también pudieron escuchar, aprender, compartir las experiencias que ellos habían llevado a cabo en sus lugares de origen, y que la sumatoria de todo esto pues nuevamente redunda en que las decisiones que se toman en la negociación sean mucho más legítimas, sean mucho más transparentes, que es a la larga lo que buscamos cuando se están acordando estos textos internacionales, que se puedan sumar la mayor cantidad de voces, de preocupaciones, de ideas, de actores, de territorios, y que las preocupaciones y las ideas de todos luego aparezcan de una u otra manera reflejada en el texto acordado. Bueno, yo creo que el Acuerdo de Escazú tiene muchas potencialidades respecto de la situación de las personas defensoras ambientales. Recordemos una cifra que es bastante alarmante, pero que es necesario tener en cuenta cuando hablamos de Escazú y defensores y defensoras, y es que América Latina es la región en donde más asesinan personas por defender el ambiente, y que Colombia ocupa el primer lugar en el podio desastroso, en donde hay más violencias, más victimización y más hostigamiento frente a líderes y lideresas ambientales. Entonces, en ese contexto, lo primero que yo diría es que todas las herramientas que ayuden a combatir esta situación son más que necesarias y deben ser adoptadas e implementadas. No creo que nada sobre cuando nuestra región es aquella en donde más matan personas por defender los bosques, la biodiversidad, los recursos naturales. Lo segundo es que creo que debemos también ser realistas y no cargar de un peso excesivo a los instrumentos internacionales, a las normas, porque no son varitas mágicas que van a venir a resolver los problemas de un día para otro. El acuerdo nace a la vida jurídica, los países lo llevan a la realidad, pero ahora entre todos y todas tenemos que remangarnos y ponernos a hacer que el acuerdo pase en la vida real. Los acuerdos no se implementan solos, las normas no le corresponden solamente a los estados. No podemos simplemente esperar que el gobernante de turno se encargue de implementar la norma. Desde la sociedad civil creo que tenemos una responsabilidad enorme de exigir la implementación, pero además de ayudar a hacerla efectiva y ayudar a implementar. Entonces, el acuerdo desde su negociación ha logrado algo que es muy positivo desde mi punto de vista, y es poner sobre la mesa de la discusión la situación de las personas defensoras ambientales. Entonces yo creo que ese es como el segundo gran punto sobre Escazú y defensores y defensoras, y es que lamentablemente su situación estaba muy invisibilizada en nuestra región antes, y aunque habían ideas, informes, algunas iniciativas, ninguna con la fuerza necesaria para movilizar esfuerzos, recursos, tiempos y actores. Y Escazú lo puso en uno de los principales lugares de la discusión de la agenda ambiental latinoamericana, y yo siento que eso ya de entrada es una ventaja enorme. Hay otro punto que también es muy interesante, y es que cuando el artículo 9 del Acuerdo de Escazú nos habla sobre la situación de las personas defensoras y la obligación de prevenir y de corregir todas las violencias que ocurren en contra de sus derechos, moviliza las fibras jurídicas más profundas de los estados al empezar a preguntarse qué es la defensa ambiental, quiénes son las personas defensoras ambientales, y ahí nos dimos cuenta que no existía una definición ni un consenso claro en la región de quiénes son estas personas. Y ocurre algo que es muy lamentable, y es que los estados en América Latina, incluyendo a Colombia,
ni siquiera son capaces de producir sus propias cifras sobre defensa ambiental. Los datos que existen, los más comunicados en los medios, los más analizados por las universidades y las organizaciones, provienen de un informe muy interesante que hace Global Witness desde 2012, que es una ONG con una metodología que han venido puliendo y refinando y que nos plantea información que es básica para este trabajo en defensa ambiental. Pero los estados deberían estar en capacidad también de poder generar esa información, no solamente para tener números, porque detrás de cada número está la historia de una persona, de una familia que ha sido victimizada, sino también para que puedan tomar medidas. Y si yo sé quiénes son, en dónde están y qué les están haciendo, puedo luchar más efectivamente contra la impunidad. Así que esa movilización de las fibras jurídicas más profundas que existen en los países alrededor de la defensa ambiental implica, por ejemplo, crear protocolos, políticas, decretos o lo que cada país estime que es más conveniente según sus circunstancias nacionales sobre personas defensoras ambientales, porque la defensa ambiental se convierte en una categoría específica de la defensa de los derechos humanos que tiene sus particularidades y que necesita ser abordada de una manera distinta. Y eso también implica coordinar a una serie de actores nacionales, públicos y privados, de diferentes sectores a esta conversación, que es una que tradicionalmente lideran los ministerios públicos, las defensorías del pueblo, las procuradurías, las defensorías, las personerías, pero ¿cuándo nos estamos sentando a hablar de esto con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Hacienda para ver de dónde van a salir los recursos, con la Cancillería para conseguir la cooperación y la financiación, así como con las empresas y con el sector privado, en un apoyo que son actores en los territorios que necesitan también volverse parte de quienes están pensando cómo abordar esta situación? Bueno, hay varias circunstancias que se necesitan para la implementación del Acuerdo de Escazú. Y yo creo que la primera empieza por la voluntad política de hacer que las cosas pasen. Creo que lamentablemente en este gobierno hemos perdido mucho tiempo en la implementación. Colombia es un estado parte desde hace prácticamente 8 meses y en este momento aún no hay una hoja de ruta ni un plan claro. Me parece que la inestabilidad institucional, el cambio permanente de ministros, de viceministros, de directores y de subdirectores hacen que sea muy difícil garantizar la continuidad en las acciones y en ese sentido, independientemente de a la política que salga victorioso en las próximas elecciones, el nuevo gobierno tiene que representar una oportunidad de implementación para el acuerdo. Y esa oportunidad tiene que tener una segunda tarea o un segundo paso, que es la elaboración de una hoja de ruta nacional de implementación del acuerdo. Todos los países que ratifican tienen como tarea organizar su mapa de cuáles son esas acciones en el mediano, en el corto, en el largo plazo, pero también identificar cuáles son las instituciones, las autoridades y las competencias relacionadas, hacer una línea base, un diagnóstico nacional, para luego poder establecer cuáles son los recursos y las tareas que se tienen que ir trabajando. Entonces, creo que también un tercer paso, un tercer punto que se necesita para esa implementación es fijar unos tiempos muy precisos, porque la siguiente conferencia de las partes es en abril del 2026 en Santiago. Va a ser la cuarta reunión de los estados que ya ratificaron, pero todavía no sabemos con qué vamos a llegar allá para ese entonces habrá pasado más de un año de la implementación. Entonces creo que estos pasos de la voluntad política, de organizar un plan y una hoja de ruta y de determinar unos cronogramas para poder llegar con resultados, hacen parte de ese proceso macro para pensar la implementación. Ahora, lo otro que tiene que pasar es que se active una institucionalidad a partir de ese plan o esa hoja de ruta, que en Colombia se está pensando a partir de la Comisión Intersectorial
para la implementación del Acuerdo de Escazú, pero yo creo que de los afanes no queda sino el cansancio, y un decreto que busque su reglamentación debería ser muy pensado, muy trabajado participativamente, y no simplemente una publicación un poco a las carreras, como ha pasado recientemente con la propuesta de decreto reglamentario de esta comisión, que es tan importante, pero en donde lamentablemente la sociedad civil, las universidades, las organizaciones sociales, las comunidades no tienen un rol prioritario, preponderante en su construcción, y en donde ciertamente hay mucho donde se puede aportar. Desde la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia presentamos comentarios a este proyecto de decreto, pero esperamos que antes de que se publique ya como adoptado haya un proceso amplio y participativo, deliberativo, para poder contribuir de mejor manera en su elaboración, ya que esta comisión va a ser clave para la implementación del acuerdo, pero si ni siquiera existe un plan o una hoja de ruta, pues está como difícil darle funciones a una comisión que no sabe qué va a hacer.